En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana para analizar todo un reto que vive Francia, el retorno de los yihadistas que en su día decidieron enrolarse con el Estado Islámico. Para ello contamos en este estudio con dos invitados. Alexandra Gil es periodista independiente y autora del libro En el vientre de la yihad, ahora traducido al francés. Bienvenida, Alexandra. Muchas gracias. Y contamos también con el periodista independiente Luis Rivas. Luis, bienvenido. Gracias. El reto de los yihadistas que vuelven a Francia hoy en Primera Plana. Bueno, sin duda es uno de los grandes retos en materia de seguridad que aborda el gobierno de Emmanuel Macron en la actualidad, el retorno de los yihadistas que en su día decidieron irse con el Estado Islámico a Siria e Irak. El gobierno de Macron prefiere, ya lo ha declarado, que sean juzgados allí, sobre terreno, en Siria o Irak, y no que vuelvan a Francia. ¿Qué riesgos representan este retorno para este país 3 años después del noviembre negro de 2015, recuerden, con aquellos atentados en el Bataclan, en los bares del canal de Saint-Martin y en el Estadio de Francia? Y una pregunta más, ¿qué va a pasar con los hijos de la yihad, con esos menores de menos de 6 años que nacieron en el califato, así lo denominaba el autodenominado Estado Islámico? Vamos a repasar algunas de las portadas. Courrier International titulaba hace unas pocas semanas «Yihadistas, el retorno imposible». También el católico La Croix, familias yihadistas, ¿qué regreso? Francia cuenta, dice este rotativo, con 700 ciudadanos acompañando a más de 400 niños en Siria e Irak. El Journal du Dimanche retomaba hace tampoco unas semanas otro problema vinculado a la situación jurídica. Los yihadistas que pronto serán liberados. Entre 70 y 80 personas, dice este rotativo, condenadas por radicalización, saldrán de prisión durante los próximos 2 años. Alexandra, lo primero de todo, situemos para nuestros telespectadores este problema. ¿De cuántos yihadistas hablamos? ¿Cuántos hay sobre terreno? ¿Cuántos habrían vuelto ya aquí a Francia dentro de las cifras? Bueno, las cifras son un poco aproximativas, sí, puesto que los bombardeos continúan a día de hoy en territorio sirio, pero sí podemos hablar de alrededor de 1.700 franceses que salieron en su día para combatir en los rangos del Estado Islámico. Alrededor de 300 ya han perdido la vida. Como digo, son cifras aproximativas, hay muchos que todavía no están ni siquiera monitorizados. Alrededor de 690 continúan en zona de combate, de los cuales 300 son mujeres. Y bueno, todas estas cifras que comentaba usted sobre los niños. Me gustaría hacer hincapié en un par de datos que sí vienen un poco a colación del problema que enfrenta Francia con estos retornados, es el de las cárceles. Actualmente en Francia existen 70.000 presos que están concentrados en 59.000 plazas. Es decir, hay una sobrepoblación carcelaria que es realmente grave y que no hace más que acrecentar precisamente el problema del proselitismo en prisión. Además, esto que comento está precisamente demostrado por las cifras facilitadas por el gobierno francés. La propia célula que vigila la radicalización en prisión habla de 500 personas condenadas por hechos de terrorismo, pero además de estas 500, 1.000 presos que habían entrado por delincuencia común se consideran hoy por inteligencia penitenciaria radicalizados. Luego vamos a volver al tema de las cárceles y a ver qué está haciendo el gobierno francés para evitar ese contagio, por dónde pueden ir los tiros. Luis, el objetivo del gobierno de Macron, en cualquier caso, es que de los que quedan allí, hablaba Alexandra de unas 600, 90, 700 personas, que sean juzgados sobre terreno, los que no murieron, es decir, que no vuelvan a Francia. Está claro, para el gobierno francés, los digamos terroristas, que ellos consideran terroristas, que han ido allí a combatir con el autodenominado Estado Islámico, son personas que han roto el pasaporte francés, que han decidido luchar contra el Estado francés. Para ellos, para el gobierno de París, está claro que son personas que, por un lado, si están en Irak, reconocen a Irak el derecho de juzgarlos. El problema está en Siria. En Siria, los franceses capturados están en su mayoría en manos de los kurdos, en fin, del grupo kurdo y árabe. Y no hay un Estado kurdo. ¿De quién dependen? Francia, además, no tiene relaciones diplomáticas con Siria, lo cual el problema es mucho más grave para ellos. Pero está claro que tanto el ministro de Exteriores, Le Drian, como la ministra de Defensa, Florence Parly, ha sido mucho más claro. Florence Parly habló de que si esos franceses
que están alistados en el Estado Islámico son matados allí por bombardeos, digamos, de la coalición, mejor todavía. Quiero decir, ese es el problema que ha planteado el gobierno. Está claro que también está hablando de los combatientes. En esos combatientes incluyen a las mujeres también. Por supuesto, no incluyen a los niños. Lo que se está hablando ahora es cómo recuperar a los niños, teniendo en cuenta que tienen que tener el acuerdo de las madres y que tiene que ser a través... ¿Cómo se hace? Porque de Irak, donde hay muchos menos, se puede hacer. Pero el problema es Siria. ¿Cómo se hace? ¿A través de la Cruz Roja? ¿A través de los kurdos, que están considerados como grupos terroristas en teoría también en la Unión Europea y en Francia? ¿A través del gobierno turco, que está en conflicto con los kurdos? Ese es el problema. Claro, es que esos combatientes que en su día rompieron el pasaporte francés, que en su día declararon su odio a Francia, que querían hacer atentados en Francia... Ahora lo que quieren es ser juzgados precisamente por tribunales franceses con las garantías que aporta el Estado francés y no allí, que pueden ser incluso condenados a muerte. Sí, las autoridades francesas han dicho que solo en el caso de que fueran condenados a muerte reaccionarían como hacen con cualquiera que francés. sea condenado a muerte en Pero el está mundo. Claro que lo dice muy claramente el gobierno, todos los gobiernos, el anterior también, el anterior gobierno socialista, tanto como el de Macron actualmente, lo han dicho muy claro. Para ellos está claro que sería mejor, y lo han dicho claramente, que fueran eliminados allí. Y hay otra cosa que hay que ser claro también. Esa eliminación, como se hace, aunque suena muy duro, puede ser a través de los drones que ha utilizado también el ejército norteamericano, diciendo, ya en la época de Obama, tenemos aquí en el objetivo a un terrorista francés. París, ¿nos dais el acuerdo? Sí. Y también no es un secreto que hay fuerzas especiales francesas sobre el territorio también que están allí también para eliminar o neutralizar en su lenguaje a los que consideran que son terroristas. Está el problema jurídico y antes Alessandra comentaba el otro problema, el de la capacidad carcelaria de prisiones. Mucho se ha hablado durante estos años, el contagio que se produce en las prisiones francesas para radicalizarse entre ellos. ¿Qué han hecho los últimos gobiernos para evitar estos contagios? ¿Qué adaptaciones ha habido en esas cárceles, Alessandra? Bueno, Macron ha continuado un poco la misma política de construcción, o bueno, por el momento promesa de construcción o de puesta en marcha de nuevas plazas de prisión, un poco apostando por esa política punitiva, pero sí es cierto que la han acompañado en los últimos años de unos programas instaurados todavía un poco por ver los resultados, ¿no? Por el momento 3 cárceles francesas. Se llama CARE, es un programa de medición de la radicalización de los presos detenidos por estos hechos. Entonces, durante 4 meses, 15 yihadistas pasan por estas cárceles. Son como alas especializadas, barrios dentro de las cárceles especializados en este tema, en los que un equipo multidisciplinar de psicólogos, psiquiatras, sociólogos, pues hablan con estos jóvenes e intentan comprender cuál es el grado de peligro que suponen para el resto de ciudadanos. Y a partir de esos 4 meses elaboran un informe que es transmitido al juez para que adapte la condena y para que se sepa si esta persona puede sí o no tener una capacidad pues, de líder o suficientemente carismático, suficientemente proselita para suponer un problema de contagio. Más allá de este tipo de iniciativas, es un poco, bueno, pues programas piloto como en el resto de Europa, ¿no? Que se intenta un poco ensayo-error conocer cuál sería pues la solución ideal, que bajo mi punto de vista no existe, ¿no? Y luego está la cuestión de los hijos de los yihadistas. Muchos tienen menos de 6 años y nacieron en territorio controlado por el grupo Estado Islámico. En total hubo, creo recordar, 77 niños. Algunas ciudades francesas los han acogido con o sin madres. ¿Podemos describir, no sé si el proceso de retorno de estos niños se basa en el dilema de la separación de las madres o no, Luis? Sí, y hay que ver que hay madres que están decididas y que prefieren separarse de sus hijos, sabiendo que en Francia estarían mejor, porque ahí continúan los bombardeos, como decías. Es más, recientemente las familias denuncian, familias de franceses aquí en París, están denunciando que en las últimas horas también han muerto franceses como consecuencia de esos bombardeos. No se sabe si es cierto, si es también algo de hacer presión, pero está claro que el dilema es, ¿van a quedarse allí los niños con mujeres que están en prisión o en campos, digamos, de refugiados controlados, que son prisiones también? Los abuelos, por ejemplo, están pidiendo que vuelvan, pero son las madres las que deciden si pueden separarse, si quieren, si aceptan que se separen. Al mismo tiempo pueden ser denunciados, el gobierno francés,
por esa separación, porque está en contra de otras normas, digamos, internacionales de separación de familias. Entonces, ese es el gran dilema. Está claro que ya ha habido casos muy, muy claros donde una de las principales acusadas de terrorismo y de principales figuras del yihadismo francés allí ha sido condenada y ha preferido que 3 de sus 4 hijos regresen a Francia, ¿no? Después es otro problema también, cómo se adaptan estos niños que han vivido esas atrocidades y esas bestialidades a la vida aquí, alejados de su madre, alejados de ese ambiente que han vivido, porque algunos fueron allí de pequeños, otros han nacido allí y otros ya se han convertido en adolescentes o en preadolescentes. Es un problema gravísimo que necesita psicología, justicia, en fin. Un acompañamiento psicológico, claro. Alessandra, tras escribir En el vientre de la yihad, me imagino que ha seguido usted en contacto con aquellas madres que vieron un día partir a sus hijos adolescentes o niños a combatir con el Estado Islámico. De los que no han muerto, ¿ha habido algún tipo de contacto, de acercamiento entre esas madres y los hijos que en su día partieron, de los que no han muerto? Sí, el contacto continúa, pero bueno, se adapta a las circunstancias, que son bombardeos continuados. Bueno, ahora mismo el Estado Islámico ha perdido desde hace ya más de un año su califato territorial, con lo cual pues el poder de comunicación también ha ido perdiendo efecto y estas madres pues hablan cada vez menos con sus hijos, las que todavía saben que siguen vivos. Tienen nietos, algunas de ellas han perdido a su hijo, pero tienen todavía contacto con la persona que estaba en ese momento casada con su hijo, pero bueno, intentan comenzar pues bueno, todas las partes administrativas para conocer cuál sería el procedimiento a seguir para recuperar a su nieto. Claro, como decía el compañero, existen diferentes problemas. Ya no solamente se trata del trauma en caso de que de que este bebé vuelva a territorio francés, vuelva o llegue, que quizá nunca ha pisado el suelo francés. También está el problema de reconocerle como francés, es decir, se realizan unos test ADN, la madre tiene que estar de acuerdo para que esto suceda y sobre todo Francia tiene que tener la voluntad de que estos niños regresen. Y lo que es un poco la impresión, la impresión, y no es la impresión, es lo que Francia ha dado a entender de manera bastante concisa, es que es un problema que prefieren no tratar. Vamos a despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros vamos a continuar hablando del retorno de los yihadistas aquí a Francia. Todo un reto para la seguridad de este país en Primera Plana. RFI, la